Nosotros cada año estamos escuchando esta canción de Aleluya, pero cada vez que cantemos esta canción tenemos que levantarnos, tenemos que arder, porque el Mesías vino, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros lo alabamos, nuestro espíritu tiene que saltar en alegría. Yo tengo gripa. Yo fui a Filipinas y me dio gripa. Entonces, por estar yendo y viniendo, y aunque yo sea débil, cuando que yo sea muy fuerte y todo, cuando me da gripa no escucho bien y no me siento muy bien. Por eso es que todos necesitamos a Cristo, el Rey de Reyes. Señor, señores, cada día que estamos alabando, eso es porque sea una vida que cada día estén alabando. Así vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a las personas que están a nuestro lado. Vamos a hacer como Jesús. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de Jesús no convencional. Nosotros cada semana estamos viendo la palabra de Marcos. Y si nosotros resumimos en una palabra, el ministerio de Jesús es no convencional, inconvencional, no convencional. Algo no convencional que se refiere es que se rompen los moldes. Que todos los moldes que se estaban aceptando, todos esos paradigmas del pasado, todas esas cosas que estaban preestablecidas se quitan por completo y se levantan, se hacen nuevos paradigmas, nuevos pensamientos. Si nosotros hablamos del ministerio de Jesús, es una palabra no convencional. Y ahorita mañana es Navidad. Y Jesús, el hecho de que Dios haya venido a esta tierra, de por sí ya es no convencional. Sobrepasa todos los pensamientos, todo va más allá. ¿Por qué? Porque es el Dios mismo. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Y Jesús es Dios. Sin embargo, para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros, Él se volvió una persona. Dios usó ropa de hombre, se vistió de hombre y vino a esta tierra para salvarnos. Y cuando decimos que Él también es Dios, estamos diciendo, Él es Dios. Por eso, ese Jesús que es Dios mismo, se rebajó a sí mismo y vino a esta tierra como hombre. Si nosotros vemos, la palabra dice, vino, el rey vino. Y fue 100% hombre, 100% sin pecado. Y esa persona que se bajó a sí mismo de su posición de Dios por nosotros es Jesucristo. Y por eso el plan de salvación de Dios fue la salvación de Dios, el plan de Dios desde el comienzo, desde que Adán y Eva pecaron. Todos, la humanidad, todos que vienen de Adán y Eva, de esta simiente, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Quedaron bajo el poder de Satanás. Y viviendo tal cual como Satanás dijera que vivieran, estando perdidos, divagando de esa manera que estaba viviendo toda la humanidad. Ese era el destino de toda la humanidad desde el momento en que nacen. Sin embargo, el Señor, que es lleno de gracia, de misericordia y de amor, después de que pasó lo que pasó en Génesis 3, inmediatamente el Señor dijo, por medio de la simiente de la mujer, no por la simiente de Adán. No es la simiente de Adán, pero Jesús es diferente porque es la simiente de la mujer. Entonces el Señor, por medio de María, vino y abrió el camino para la salvación para toda la humanidad.
Por medio de todos los profetas del Antiguo Testamento, el Señor una y otra vez decía, va a venir un Mesías, va a venir un Jesús que los va a salvar a todos ustedes. Todo el tiempo repite eso en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos también después la palabra en Marcos 1, vemos que ya Jesús vino a esta tierra. Y ese día, este hecho de que Jesús haya venido, se celebra Navidad y mañana es Navidad. Y algo que nosotros tenemos que ver bien, y es que el Señor, para salvarnos a nosotros, vino 100% como hombre y siendo 100% Dios. Vino 100% en cuerpo de hombre. Hombre, pero era un hombre que no tenía pecado. Nosotros todos estamos bajo ese pecado, pero Él era un ser humano sin pecado. Por eso Él tenía todas las condiciones para ser el Salvador, y para cumplir eso Él vino de esa manera. Por eso todo lo que hizo Jesús en sí es no convencional. Y todo lo que hizo Jesús, toda la vida de Jesús, lo vemos, y lo no convencional de su vida, su ministerio público, lo vemos en los 4 evangelios. Muestra cómo Él rompió todas las tradiciones y las normas sociales de esa época. Y nosotros vemos en el versículo de hoy, vemos lo no convencional que era el ministerio de Jesús. Vemos cuando Él llamó a Leví, que era a Leví, cuando Él lo salvó, que él era cuando Jesús llamó a Leví como discípulo, Él rompió todos los paradigmas y los pensamientos, los estereotipos que había en esa sociedad en ese momento. Sin embargo, todas las personas que seguían con pensamientos legalistas seguían pensando de otra forma, no podían salirse de eso. Y aún sigue siendo igual. Hay personas que, aunque han recibido el Evangelio, siguen perdidos en el legalismo, perdidos en normas. Y a veces entre más van a la iglesia, entre más se les dice Jesús solucionó todo, siguen viviendo como los fariseos bajo el legalismo. Esto está bien, esto está mal. Siguen viviendo como personas legalistas. Y siguen asistiendo a la iglesia todavía. Y es igual, los legalistas de esta época son iguales a los de esa época. Las cosas del pasado no son cosas malas. Nosotros tenemos que ver espiritualmente cómo se fue transformado. ¿Por qué no podemos recibir gracia? ¿Por qué seguimos teniendo muchos pensamientos? Porque estamos llenos todavía de cosas que no nos ayudan. Por el legalismo. Nos estamos juzgando, nosotros estamos juzgando a otros. No se puede recibir gracia porque se está ocupado haciéndole mandados a Satanás. No se puede recibir gracia así. Y Satanás de esa manera ataca. Y así como atacó en esa época, como engañaba en esa época, lo sigue haciendo ahora. Pero Jesús, en la palabra de hoy, Jesús, Él le está diciendo, no se trata de una visión de estar matando, de estar afectando, sino estar viendo con los ojos de salvar a otros, estar llevando la vida a otros. Y la palabra de hoy es: cambien esa visión, esa perspectiva, no de condenación, sino de salvar. Y así es como nosotros tenemos que cambiar nuestras perspectivas. Yo espero que por medio de la palabra, que todos los creyentes de la iglesia de Amor, por medio de la palabra de hoy, puedan entender la esencia del ministerio no convencional de Jesús, y que cada vez que se encuentren con alguien, tengan una vida transformada, sean discípulos del Señor. Hablamos en el nombre de Jesús. Primer punto, Jesús, quien llamó a un recolector de impuestos como discípulo.
Versículo 13 y 14. Después volvió al mar y toda la gente venía y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. En la vida pública de Jesús, mientras él estaba empezando esta vida, desde que él empezó el, el ministerio público, él proclamaba continuamente. Él proclamaba continuamente el Evangelio de Cristo y mientras y mientras él proclamaba este Evangelio, él se encontró con el hijo de Alfeo, Leví. Y Leví, si nosotros, es Mateo, es quien escribió el libro de Mateo. Leví es quien escribió el libro de Mateo. Su nombre cambió a Mateo. Él en ese momento era un recolector de impuestos. En esa época para los israelitas, los recolectores de impuestos no eran las personas más queridas. ¿Por qué? Porque en esa época el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano y todas las personas entonces el pueblo romano, para poder recolectar correctamente, efectivamente todos los impuestos, escogió entre los mismos israelitas, personas que conocieran todo para que fueran ellos quienes se encargaran de los impuestos. De manera que muchas veces ellos no eran queridos por los israelitas y no solamente por eso, sino porque muchas veces mientras recolectaban los impuestos, guardaban dinero para sí mismos. Por eso, un recolector de impuestos no eran personas que no eran queridas por su propio pueblo. En la ciudad judía eran completamente enemigos. Los que nadie querían eran estos recolectores de impuestos. Y Jesús llamó a este recolector de impuestos como discípulo. Es algo inimaginable. En esa época, esto realmente es no convencional en sí mismo este hecho. Y aunque a ustedes les sorprenda, Jesús inmediatamente, como si él estuviera esperando a que Jesús viniera a llamarlo, inmediatamente se levantó y lo siguió. Inmediatamente. De hecho, Leví, como él era recolector de impuestos, precisamente él vivía muy bien económicamente. Sin embargo, él por dentro, por fuera, él vivía muy bien, él tenía el dinero. Sin embargo, en su corazón por dentro, él estaba lleno de heridas. Entonces, porque él era odiado por mucha gente, pero entonces en el momento en que él dejara ese trabajo, se iba a quedar sin nada, igual no iba a tener con qué comer, pero igual tampoco iba a ser querido por otras personas, de manera que él realmente estaba viviendo porque simplemente no se había muerto todavía. Entonces realmente eso no era realmente vivir. Y él estaba en esta circunstancia cuando él escuchó una voz de esperanza y fue Jesús. Alguien llamado Jesús apareció y lo llamó y y él escuchó que Jesús estaba proclamando el evangelio del reino de Dios. Y probablemente él en su corazón estaba preguntándose si eso no será realmente la verdad. Y de repente Jesucristo llega a donde él está y lo llama para que lo siga. Y sin ninguna duda, él inmediatamente se levantó y siguió a Jesús. Este Leví que se encontró con Jesús, su vida cambió por completo. Inmediatamente su vida fue transformada por completo desde el momento en que se encontró con Jesús. Por medio de este encuentro con Jesús, todas sus heridas fueron sanadas. ¿Y cuál es la prueba de esto? Si nosotros vemos en el versículo 15, es un contenido muy
alegre. Él llamó a los discípulos. 그리고 잔치를 베푼 Él llamó a los discípulos y llamó a todas las personas para que llegaran a su casa. 일하고 있는 이 세리들 Incluso llamó a todos los recolectores de impuestos con los que trabajaba 함께 초청을 했어요. y los llamó a todos. 레위는 자신이 가지고 있던 그 많은 상처들이 이들에게도 있을 것이다. 나처럼 힘들 것이다. Y entonces él pensó, claro, todos estos recolectores de impuestos deben estar tan difícil como yo, que necesitan, que deben estar pasando por todo lo que yo estaba pasando. Y cuando yo conocí a Jesús, yo 이렇게 fui restaurada. Entonces por eso tal vez ellos también necesitan conocer a Jesús y por eso él invitó a todo el mundo. 심리학에 보면 Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista 효과라는 de esa 말이 있습니다. de esa época, no tiene sentido. Hay una cosa en psicología social que se llama efecto estigma 부정적인 낙인이 찍혀버리면 o efecto 더 나쁜 쪽으로 변해가는 현상을 말합니다. de nombrar algo, de clasificar algo. Y es que, 달리 남들이 자신을 긍정적으로 그렇게 생각해 주고 ¿y esto a qué se refiere? Se refiere cuando una persona ya tiene estereotipos negativos y simplemente descalifica a otras personas. 피그말리온 효과라는 것이 있습니다. Y también en contraste hay una cosa que se llama Pygmalion 기대 효과. Effect o un efecto de expectativa. 지금 레이는 En coreano, ¿y esto qué significa? 낙인 효과로 인해 En este momento, 내몰리는 상황이었는데 그런데 예수님께서 이런 상황을 180도 바꿔버려요. en este momento, 미래를 기대하고 todos los líderes israelitas de esa época tenían un estigma negativo, un de clasificar 우리는 이런 a Leví. Sin embargo, Jesús estaba en una situación completamente, una perspectiva completamente diferente, y él tenía este efecto de expectativa sobre el futuro de Jesús, 사람들을 딱 sobre el futuro de Leví junto con Jesús. 기도하고 조롱하고 그야말로 나무 집 밟아야 자기가 살아. 정치판이 그렇잖아요. 세상 사는 게 다 Toda la gente de este mundo, si nosotros vemos en el trabajo, todo el mundo vive así. 세상 속에 살다 보면 그 습관 La gente que vive en el mundo, esto simplemente se vuelve una naturaleza. 문화가 교회 들어와 Es como si fuera, y muchas veces toda esa cultura del mundo entra a la iglesia. 다 그래요. Y hay muchas iglesias en Corea y en el mundo que están así, 방식대로 이 교회 들어와 que empiezan a pensar con los pensamientos del mundo y con esos pensamientos llegan a la iglesia. 따라야 돼. Pero nosotros tenemos es que seguir la forma de pensar de Jesús. 효과를. 아멘. Nosotros no tenemos que tener un estigma de clasificar, sino un efecto de estar expectantes, de levantar a otros. 무슨 나잖아요. 아멘. Amén. 목사님 왜 그런 날 칭찬 안 합니까? Pero ¿y por qué el pastor 설교가 뭐냐? no nos está 책망과 바르게 함과 의로 교육까지 felicitando, nos está diciendo algo bonito? ¿Por qué? Porque estoy dando la palabra. Estoy diciendo la palabra, pero tenemos que vivir halagando, levantando a otros. 저는 개인적으로 이렇게 생활 속에 Cada uno en nuestra vida personal, cada momento tenemos que salvar a todos los que están, levantar a todos los que están alrededor. Nosotros no tenemos que tener palabras que acaben o que dañen a otros. 하나 사람아 여러분 Por eso, nosotros tenemos que salvar, nosotros tenemos que tener 그 사람의 나에 대해서 말할 수 la naturaleza del Evangelio. Pensar, claro, es que puede ser así, sin el Evangelio es así. 욕해서 두고 만에 죽었어. 그 사단은 이미 잡히고 있는 Cuando nosotros empezamos a decir, pero esa persona, porque es así, ya lo matamos. Y eso es lo que Satanás busca. 사형수도 제가요 유치장교도 7년 7개월 한 주도 안 빠지고 하면서 Cuando fui a trabajar, 너무너무 불쌍하고 너무 cuando yo trabajaba, yo me acuerdo que 대화를 해보니까 어떻게 이런 사람이 사람을 죽이나 싶을 정도 너무 착해. 왜 죽였어? 모르겠어요. 뒤에서 죽이라. 사단에게 당한 거지. 사단에게 당한 거. 죄는 미워도 사람 미워하지 마라. hay muchas personas que parecen muy 세상법에 나와 있는데 amables, sin embargo, 사람을 계속 미워한다. siguen teniendo esta cultura, estos pensamientos que ponen Satanás, siguen continuamente odiando a otras personas. Y eso es estar 같은 형제를 atrapado por Satanás. 같이 미워한다.
y continuamente buscando enemigos, continuamente 구원받은 하나님 enemistad. Y nosotros como hijos de Dios ya recibimos salvación, ya estamos con Jesús y seguimos odiando a la gente, no tiene sentido. ¿Qué tipo de iglesia va a hacer eso? Leví, 만난 이후에 después de que él se encontró con Jesús, él cambió por completo y su nombre también cambió hacia Mateo. Y Mateo significa regalo de Dios y gracia de Dios. Su vida cambió por completo. Leví que estaba en un momento lleno de heridas, 이게 신앙생활이 완전 바뀌어. estaba experimentando por completo el cambio de estar con el Señor. 레위 같은 영적 상태에 빠진 사람들이 많이 Y en este momento hay muchas personas en el campo que están en un estado espiritual como Jesús, que están sin ser atendidas, están llenos de heridas. Yo he ido a todas las partes del mundo. 행복주스 1, 2위 한게 필리핀은 100불 200불 살아요 한 달에. 아시겠어요? 상처 없어요. 비방한다 조롱한다 비교시 없어요. Yo he ido por todo el mundo y no he encontrado personas en ninguna parte del mundo, en Filipinas, en ninguna parte en Asia, en donde no tengan heridas. En especial, 왜냐 한국 사람 표정이 굳어 있어요. 한국 사람 표정 los coreanos son muy amables, siempre están muy serios. 표정 좋게 말하면 철학자 같아요. Los coreanos nunca tienen siempre están muy serios. Los coreanos siempre están muy serios y es porque están pensando en muchas cosas. 뭔가 나무 없어요. Nosotros 눈빛 자체도 그냥 긴장의 초연. siempre estamos, ¿por qué? Porque los coreanos siempre están llenos de pensamientos. Siempre, 일본 사람들이 막 노란물, 빨간물, 파란물 상관없어. 일본 사람 아무 siempre están pensando qué piensan los otros. Entonces siempre están, cansan mucho. En otros países no les importa. En Japón, por ejemplo, usan el cabello de muchos colores y nadie le importa. Pero acá siempre se está pensando en la apariencia, en qué pensarán de uno. Y la cultura en sí es una cultura que no es de Dios y no hay felicidad. 본인이 행복 안 하는데 남에게 행복을 줄 수 있나요? Por ejemplo, y es que esta cultura se sigue propagando porque pensemos así, si una persona en sí no es feliz, va a compartir felicidad a otros, va a tener lo que a otros no. 저는 30대 안 들어갔는데 정치는 저 구진국 중에 구진국 인정을 안 해, 인정 안 해. Y la gente no reconoce esto. 완전히 여러분 내기 사람들 얼마나 많습니까? 우리 주위에 이들에게 예수가 계시고 모든 문제 해결이. Lo que necesita la gente es saber que Jesucristo ha solucionado todas las cosas. 여러분 마태가 돼야 돼. 아멘. Amén. 예수 믿으시. 그래서 Tienen que creer en Jesús, 여러분 que los ha transformado por completo. 사람들을 영적 마태로 변화시키는 복음적 치유자 Y yo espero que ustedes se levanten 이름으로 축복합니다. como personas del Señor que levantan y sanan, restauran, ayudan a restaurar por medio del mensaje a las personas que están en un estado espiritual como el que estaba Leví. Segundo punto, Jesús, quien llama a los pecadores. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 이제 예수님과 만남을 통해서 Por medio de encontrarse con Jesús, Leví encontró una nueva esperanza en su vida. 그야말로 너무 기뻐서 O sea, en otras palabras, él estaba muy feliz de manera que le invitó a Jesús, invitó a los discípulos, 옆에는 그 자리에 invitó y en este espacio 같은 그런 처지에 있는 세리들과 또 estaba también otros recolectores de impuestos y otros amigos con situaciones parecidas y estaban compartiendo un tiempo feliz, 있었는데 여기 본문에 나오는 un tiempo juntos. 이라고 하는 것은 Sin embargo, el término pecadores que se usa en este versículo no es por, 서기관들의 율법 전통에서 볼 때 죄인을 말하는 no se refiere a alguien que ha cometido algo, un crimen, sino se refiere a personas que no se conforman a la ley y a las tradiciones de los fariseos y escribas de esa época. 참여해야 되는데 Porque ellos, los fariseos y los escribas, mientras ellos estaban viendo esta escena tan feliz que estaba pasando en la casa de Leví, para ellos estaban viendo esto con mucha seriedad, era algo muy grave porque desde sus 이 세리들 regulaciones, sus normas, no era permitido que una persona estuviera o que siquiera hablando, no podía ni siquiera caminar junto con los recolectores de impuestos. 왜냐 Ni pecadores, ¿por qué? 죄인들과 Porque estos pecadores son recolectores de impuestos. 간다든가 Si en el momento que se estaba junto con ellos, ese pecado entraba en uno, entraba en la persona. 념이 되기 때문에 De manera que 그러니 예수님께서
de manera que no podían estar con ellos. Sin embargo, Jesús estaba hasta comiendo con ellos. 상상을 초월해. Eso va mucho más allá de lo que podemos imaginar desde el punto de vista de los fariseos. Esto pasa, sobrepasa toda imaginación. Esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que ese Jesús 저주받은 죄인들하고 que predica y eso? ¿Cómo puede ser que ese Jesús esté comiendo con los pecadores que han recibido maldición? 자들에게 하는 겁니다. 어찌 내 순정 저런 죄인들하고 세려 밥 먹냐? ¿Cómo pueden comer Jesús con estos pecadores? Y Jesús a todas estas personas que están llenas de legalismo les dice una palabra muy importante en el versículo 17. Y dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 있느니라. 나는 의인을 Yo no vine a llamar a los justos, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. 께서는 이들이 더 이상 입을 열어서 반문할 수 없을 정도로 Jesús les dio una respuesta que ellos ya no podían decirle absolutamente nada. Él dijo, yo no vengo por los santos, sino por los que están enfermos. Y él da la razón específica de por qué Jesús vino a esta tierra. 세관들 속된 말을 표현하면요 엄청 비꼬고 하는 말이에요. 너희들 의인이라고 저거는 의인이라고 저 죄인들 우리 의인 Porque ellos, 난저 죄인들 위해서 너희들이 말하는 죄인들 위해서 왔어. Jesús les está diciendo, listo, ustedes se creen justos, listo, ya ustedes, yo vine no por ustedes, sino por los 남을 비방 que ustedes llaman pecadores, ellos realmente necesitan. 바리새인이요. 자기는 옳고 남은 틀리다. Las personas que siempre están juzgando a otros son fariseos. Creen que todo lo tienen perfecto y que los demás son los pecadores. Y Jesús está diciendo, yo vine a restaurar a los pecadores. Por eso cuando llega alguien por primera vez a la iglesia, ustedes no tienen por qué juzgarlos, por qué condenarlos, 모셔서 초청해서 구원시켜 줄 것이에요. sino ya traerlos. Y las iglesias, muchas iglesias lo que están haciendo es que cuando hay nuevos creyentes, o hay gente que no es creyente, los condena y lo que tienen que hacer realmente es traerlos a la iglesia y llevarlos a la salvación. 태가 되는 사람이 있고 어떤 사람 어정쩡한 반쯤 되는 사람도 있고 어떤 사람은 완전히 오기는 왔는데 안 되는 사람도 있고 활동하는 사람 다 모여서 무슨 이 경제 수준, 학력 수준 뭐 모든 게 천차만별이고 어떻게 하나가 되겠어요? ¿Cómo vamos a hacer uno si seguimos condenando a otros? ¿Cómo no van a seguir surgiendo problemas si seguimos condenando a otros? ¿Cómo no van a haber problemas? 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜라. Tienen que volverse uno y perseverar juntos, como dice la palabra. 노력해서 되는 게 아닙니다. Eso no es algo que pasa porque nos esforcemos, 가능한 거예요. sino esto lo pueden hacer solamente las personas que están recibiendo gracia. Cuando nosotros recibimos gracia podemos ser uno y esto es imposible para muchas 제일 놀기 쉬운 것이 교회예요. personas. 교회만큼 놀기 좋은 게 없어. 갖고 놀아 그냥. 아무나 찍어가지고 그냥 심부름 시켜. 사단 심부름. 기가 막히게 하잖아요. Satanás todo el tiempo pone a la gente a que hagan los mandados, a que hagan lo que él quiere, pero nosotros no tenemos por qué hacer eso. Todas las religiones del mundo 그와 dicen, 복음은 다릅니다. y las religiones del mundo son diferentes al evangelio. 뭐예요? ¿Cuál es el principio de muchas religiones en el mundo? 까마귀 Dicen, 어느 곳에 병로는 un cisne no debe estar donde están 까마귀 어느 곳에 병로가 가면 안 돼요. 그래서 los otros pájaros, 산속 깊은 los cuervos. 곳, Ellos, los ciervos, 깊이 들어. 그런데 기독교는 달라요. los cisnes no deben de estar donde están los cuervos. ¿Por qué? Sino porque los cisnes deben ir a las montañas donde hay menos personas, a lugares silenciosos y estar en sus actividades espirituales. Pero el cristianismo es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, vaya a ese mundo de cuervos y vuelva a los cisnes. Jesús está diciendo a esas personas que están viviendo una vida en oscuridad, sea la luz para ellos. Las personas que se están 복음을 해라. 현장에 pudriendo, que se están venciendo, póngales sal. Ese es el campo, lo que tenemos que hacer. 교회 현장도 있고 여러분 Y está, 현장에 사는 todos tienen el campo aquí en la iglesia y todos tienen el campo en el mundo. Y en ese campo del mundo, sean la luz de ese mundo. Ustedes son la sal del mundo. Amén. La Señora le está diciendo, brille en la luz. 역할을 하라는 거죠. Le está diciendo, pongan esta sal. 현장에서. ¿En dónde? En el campo. 그 세상 현장 없는 사람은 이 말 못 알아듣어.
Y las personas que no tienen un campo, que no sienten que tienen un campo en el mundo, no entienden qué se les está diciendo. Solo las personas que están corriendo con los grupos de tres, las personas que están buscando levantarse y moverse con los grupos de tres, solo esas personas entienden. 소금의 역할을 하나도 하지 않고 있는 것입니다. 그게 한국 교회 현실입니다. Y la verdad, ese es el estado de la iglesia coreana. Esta es la realidad de las iglesias en el mundo. No, no creen que hay un campo. No hay un campo en el mundo. Si vienen a la iglesia y se sientan, pero no hay un mundo al que tengan que predicar, creen. 전 세계 어두운 현장을 타고 들어가고 있는데 없어요. Ahorita están entrando muchos misioneros, muchas personas a... 그래서 전혀 Nosotros tenemos que entrar a ese campo, sin embargo no están yendo. 한 말이라고는 No hay quien vaya, 사단 심부름 sino que por el contrario están haciendo los mandados de Satanás continuamente. Pero todos ustedes, espero que ustedes lleven a cabo ese rol de ser la luz del mundo, de ser la sal del mundo. No es algo que podemos hacer o podemos no hacer, sino que es una misión, un llamamiento y el propósito del Señor para nosotros. 께서 하신 본문의 말씀은 En la palabra de hoy, 어떤 길을 가야 하는지 교회의 본질을 아주 nosotros tenemos que saber qué dirección vamos a tomar como iglesia, hacia dónde tenemos que ir. Las palabras, las personas sanas no necesitan 병원은요. 앞으로 사람의 la salvación, sino las personas que 예수님은 영적 의사로 están en enfermedad. Por eso Jesús vino a salvar a estas personas. Y la razón de la iglesia, la razón de existir de la iglesia es exactamente la misma. Salvar a aquellos pecadores. 우리 교회는 Por eso nuestra iglesia, 나와야 돼요. todos tienen que venir, las personas con discapacidades, las personas que estudian en la cárcel, todas estas personas tienen que venir acá y nosotros tenemos que recibir a estas personas, las personas que han escapado de Corea del Norte, todos tenemos que aceptarlo y que recibirlos. 이리저리 것이 아니라 저절로 다 하나님 것을 세우셨잖아요. ¿Por qué? Porque para eso Dios levantó la iglesia. 하는 교회인 줄로 믿습니다. Y yo creo que esto es lo que más agrada a Dios. 위원장단 및 지역장 연합 워크숍에서 이 부분을 강조했습니다. Yo prediqué la semana pasada en el comité de miembros y directores regionales. 장로들을 세웠습니다. Nosotros 자와 중직자 empezamos con nuestros grupos, con el movimiento de 10,000, con los 4,000, las 4,000 torres. Y estamos con los grupos de tres y nos levantamos como iglesia. Yo conté todo eso. Y lo que yo más enfatizaba en mi testimonio era que nosotros nos volvimos un equipo en el pacto. 한팀 돼야만이 Nosotros tenemos que volvernos un equipo. Cuando un equipo tiene que volverse uno y en ese momento el Espíritu Santo obra. 성역사입니까? 허감이 있다. Si no, ¿quién va a obrar? Las tinieblas. Por eso tenemos que volvernos uno. Cuando es así, ya está terminado. Satanás no puede hacer nada. 우리 교회 모든 위원회와 조직은요 관리 조직 아니에요. En nuestra iglesia, todos los departamentos, no hay nada que sea para, 관리하는 그런 세상적인 기관 아니에요. no hay nada que sea, 교회 모든 기관은 다 no hay departamentos para, 현장성이 있어야 돼요. pues simplemente administrativos, sino es para el Señor. 모든 초점 맞추셔야 돼요. 그래서 Por eso, 위원장과 또 대기 todos los líderes, todos los departamentos tienen que empezar a restaurar el campo. ¿Cómo? 다락방 품사역 Los 5 básicos de Tarak Bank. 그 출발 Tarak Bank, Casa de Misiones, Ministerio de Equipo y el inicio de todo esto. ¿Qué es Tarak Bank? Es encontrar la respuesta a nuestras vidas. ¿Qué es Tarak Bank? Encontrar la respuesta 그부터 시작해서 a lo que estamos viendo. Debemos empezar con esto. 답을 주는 Y es dar una respuesta, es tener la respuesta para salvar. 근데 이 코로나 이후로 Pero después de Corona, encontrarse con personas es difícil y entonces 너무 멀어서 만나기 힘든 시간이 너무 없어서 no hay tiempo, es difícil encontrarse con las personas, no importa. Entonces hagan llamadas en Cacao, como sea. Ahora ya es muy normal, después de Corona es muy común hacerlo en línea. 얼굴 보고 서로 말씀 나누면 Y es verse, compartir la palabra. Es lo mismo, como si se encontraran. 현장이 살아나면 Y cuando el campo vive así, 사역의 선순환이 됩니다. 다가오는 2024년 영계 전 성도의 발걸음 속에 todos los 치유와 회복을 일으키는 영적 무먼트가 불붙듯이 일어나기를 주님으로 축복합니다. Todos los creyentes, todos tenemos que arder de esa manera. Conclusión.
마이애미 대학교 의학 교수죠. 티파니 필드라는 Hay un libro que se llama Touch, escrito por Tiffany Field, que es una psicóloga de la Universidad de Miami, de la Escuela de Medicina. 따뜻한 선물을 터치다 그래요. Y él habla de ella habla de un episodio de dos orfanatos. Y habla durante la Segunda Guerra Mundial en un lugar pequeño de Italia. Habían dos orfanatos, uno a un lado del río 두 과원 y el otro 과원이 있었는데 연합군이 도우는 이 과원 estaban divididos, había un río en medio de estos dos. Y en un lugar tenían mucha comida, tenían mucha ayuda 풍성한데 de los aliados, pero el otro lado eran muy pobres, no tenían ayudas 기본 y los recursos eran 시설 만큼 그렇게 los recursos que recibían eran muy limitados y estaban en esas circunstancias. Sin embargo, 시설이 좋았던 과원 아이들보다 el segundo, el que era más pobre, tenía menos cantidad de personas enfermas y menos cantidad de muertes. Era muy diferente la tasa. Y cuando se acabó la guerra, muchas personas empezaron a investigar cómo puede haber tanta diferencia entre estos dos orfanatos. Si los ambientes son completamente diferentes, ¿por qué hay tanta diferencia? Entonces empezaron a investigar y el resultado fue muy interesante. 시설이 이 열악했던 이 과원에 En ese lugar, durante la guerra, una señora perdió su propio bebé 자기 아이를 잃어버린 정신 나간 한 엄마가 y ella se enloqueció, y ella, que se enloqueció por perder a su hijo, llegó a ese orfanato. 과원 아이들을 Y todos estos niños, ella pensaba que estas personas eran sus hijos. Y entonces los abrazaba, los cuidaba, porque ella pensaba que ellos eran sus hijos. 번갈아 가면서 안아주고 그렇게 쓰다듬어 주었답니다. 그것이 Y este aspecto, esto fue lo que cambió la diferencia, lo que marcó la diferencia entre los dos orfanatos. 건강하게 자라기를 Para crecer bien, lo que más necesitaban estos niños 중요한 것이 뭐냐? no era necesariamente la comida, 사랑의 era ese cariño. 이런 사랑의 터치는 모든 Y ese cariño, ese amor, 사역과 권력 es el ministerio que tienen que tener 사랑의 터치. todos los grupos de tres, todo lo que se está haciendo en la iglesia, ese amor. 새로운 인생을 살게 된 것처럼 Así como Leví empezó a vivir una nueva vida después de encontrarse con Jesús, 불신 영혼들을 살려나가는 así nosotros como creyentes de la iglesia tenemos que en el momento en que nos encontramos con las personas, que las personas puedan empezar a ser restauradas y empiezan a creer en el Señor. Vamos a orar. 아버지 하나님 Padre, te damos gracias 자격적인 예수님을 닮아가는 y te damos gracias por esta palabra. Oramos para que nosotros como creyentes podamos cada día ser más como tú, que no fuiste convencional, y podamos dejar de lado los estándares del mundo, Señor, y adherirnos a los estándares tuyos. 나를 사랑하고 Oramos, Señor, para que podamos, Señor, amar a las personas que están a nuestro lado, amanecer a Jesús, 여기에 모든 가족들이 y podamos realmente levantar a otros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.